Hermanos, vamos a pedir al Señor nuevamente, como hemos cantado, vamos a pedir su gracia para que el Señor nos hable. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el gran privilegio que nos da, Señor, de poder estar reunidos en este lugar especial, en este lugar que es santo, Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque tú te muestras de manera especial a tu pueblo, a tu iglesia, Padre, y porque condesciendes con nosotros, colmándonos de bendiciones, Señor. Gracias te damos por ello. Y Padre, queremos rogar, Señor, de tu gracia para este tiempo. Danos gracias, Señor, para presentarnos reverentes delante de ti, delante de tu palabra, Señor, prestos para seguir conociendo tu voluntad. Y rogamos, Señor, que nos hables a través de este texto que vamos a ver. Padre, que nos lleve este texto a poder mirar a Cristo, Señor, a poder mirar su carácter, su humildad, su mansedumbre, su amor. Padre, con el fin de que podamos estar solícitos en guardar la unidad de tu iglesia, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Como cantamos, habla, Señor. Habla, oh Dios, a tu iglesia en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos escuchar de una manera experiencial, a que estemos prestos, a que lo que escuchamos lo podamos poner por obra, Señor, a que podamos ser hacedores de tu palabra. Danos tu gracia en este tiempo, Señor. Obra de manera especial, como lo has hecho siempre, Señor. Padre, y que todo esto redunde para la gloria de tu nombre, Señor, para el avance de tu reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pido de favor que nos pongamos de pie para dar lectura al pasaje que vamos a ver. Hermanos, vamos a hacer una breve pausa en nuestro estudio de Colosenses. Voy a compartir, hermanos, algunas predicaciones, si el Señor permite, acerca de la unidad de la iglesia. Y les pido, por favor, que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Leamos, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este capítulo 4 de Efesios, hermanos, marca la transición principal de toda la carta.
Como en sus otros escritos, Pablo pasa de las cuestiones doctrinales a las cuestiones prácticas. Veamos en primer lugar el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y comencemos haciendo algunas preguntas a este versículo. Primero, ¿qué debemos entender por la palabra andéis, andar? Esta palabra, hermanos, es un término que en el Nuevo Testamento se refiere a la conducta diaria, a la conducta del diario vivir, no a algo temporal, a algo continuo, a algo diario, a una conducta diaria. Segunda pregunta, ¿qué debemos entender por la palabra digno de este versículo 1? La palabra digno, axios en el griego, es una palabra muy interesante, hermanos, que significa equivalente. Y esta palabra se utiliza para decir que algo está en equilibrio o que algo ha llegado a estar en equilibrio, así como una balanza. Y una pregunta más a este versículo 1. ¿Cuál es el llamado al que se refiere Pablo en este versículo 1? Bueno, hermanos, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido llamados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, del engaño a la verdad. Y ahora que eso ha sucedido en nuestras vidas, debemos entonces vivir vidas que sean equilibradas, que sean consecuentes con esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Así que el mandato que vemos en este versículo 1, hermanos, es un mandato a vivir una vida que esté en equilibrio, que esté en correspondencia con nuestra nueva posición que ahora tenemos en Cristo. Es decir, nuestra vida debe ser congruente con todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Nuestra vida debe ser congruente con ese llamado que ahora tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Debe ser congruente, hermanos, con todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo y que Pablo lleva exponiendo a lo largo de los primeros 3 capítulos de esta carta. En los capítulos 1 al 3 de esta carta a los Efesios, Pablo ha mencionado todas las bendiciones espirituales, todas las gracias, todas las promesas, todas las glorias, todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Todo eso lo tenemos ahora en Él. Y eso, hermanos, eso es lo que define nuestra nueva posición en Él. Eso es lo que define nuestra unión y nuestra identidad en Cristo. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo comienza con esta maravillosa declaración en el versículo 3, Efesios 1:3. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo aquí continúa hasta el versículo 14 mencionando esas preciosas bendiciones espirituales. Menciona en el versículo 4 que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo con el propósito de la gloria eterna y la santidad delante de Él.
Dice en el versículo 5 que Dios nos predestinó en amor para que fuéramos adoptados como hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Que Él, versículo 7, nos concedió redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego dice en los versículos 8 y 9 que Él nos concedió sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros pudiéramos conocer el misterio de su voluntad. Y continúa revelando todo lo que tenemos, incluyendo en el versículo 11 una herencia eterna que nos está esperando y que está garantizada, que está sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Pablo aquí, hermanos, resume todas las bendiciones, todas las promesas, todos los privilegios, todos los beneficios de nuestra salvación. Y luego al final de este capítulo 1, Pablo ora para que todo esto que tenemos en Cristo, para que de todas estas gracias nosotros podamos tener un conocimiento pleno de esto que ahora poseemos. Y dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo oraba, hermanos, para que Dios nos diera a todos un conocimiento, un entendimiento completo de estas realidades que ahora son nuestras por gracia, que ahora son nuestras en Cristo. Y estos privilegios espirituales, Pablo los delinea en el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando habla, por ejemplo, de la salvación por gracia, de la salvación solo por fe, de la unión de los judíos y gentiles en la iglesia. Y Pablo termina en el capítulo 3 con una preciosa doxología que es de mucha esperanza para nosotros. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero luego, hermanos, comenzando en el capítulo 4, aquí vemos los deberes que Dios espera de nosotros como respuesta ante tales beneficios. Aquí comenzamos a ver los deberes que Dios espera de nosotros en respuesta a esos beneficios y a esas gracias que Dios nos ha concedido en su Hijo. Y es por ello que vemos al inicio de este capítulo 4 la frase yo pues. Porque Pablo nos está diciendo, todo lo que yo les he dicho hasta ahora, todos esos son beneficios que tienen en Cristo. Esa es su nueva posición, esa es su nueva identidad. Están en Cristo. Por tanto, yo pues les ruego que vivan día a día de una manera congruente a eso que ahora son en Cristo. Hermanos, la doctrina siempre es el fundamento de nuestra conducta. Dios nos deja el fundamento doctrinal en su palabra y nos llama a vivir una vida conforme, una vida equilibrada, una vida digna
de nuestro llamado. Acompáñenme a Romanos, por favor, hermanos, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Dice Pablo a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí tenemos la misma frase que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Efesios: os ruego. Así que. Y aquí está la base, hermanos, sobre la cual Pablo suplica a la iglesia. Pablo ruega y él dice: por las misericordias de Dios. Hermanos, es sobre la base de las misericordias de Dios, sobre la base de las misericordias que Dios nos ha derramado, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios a las que se refiere aquí el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, si esta fuera la carta a los Efesios, diríamos todo lo expuesto del capítulo 1 al capítulo 3. Pero esta es la carta a los romanos. Efesios tiene, por así decirlo, 3 capítulos de las misericordias de Dios, pero Romanos tiene 11 capítulos de las misericordias de Dios. Los 11 primeros capítulos, hermanos, exponen todo lo que Dios nos ha dado en su gracia. Y déjame recordarte lo que hay en esos 11 capítulos. Se nos ha concedido la justicia de Dios. Se nos ha concedido la salvación a través de la fe. Se nos ha concedido la paz con Dios, estar firmes en la gracia, la promesa de la gloria, el don del amor, la morada del Espíritu Santo, la adopción como hijos de Dios, la reconciliación con Dios, la unión con Cristo. Ahora somos sacerdotes ofreciendo sacrificios aceptables a Dios, sacrificios espirituales. Se nos ha dado libertad del pecado, libertad del juicio, conversión, santificación, glorificación, seguridad eterna y promesas infalibles. Todas estas son las misericordias de Dios, es decir, todo lo que tenemos sin merecer, todo lo que tenemos por gracia. Así que vamos a ver aquí, hermanos, en este pasaje de Romanos, que ese es el fundamento doctrinal. Eso es lo que Pablo viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y ahora en el capítulo 12 viene esa transición que también vemos en Efesios. Y Pablo dice aquí: por tanto, con base en estas misericordias que Dios ha derramado sobre ustedes, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sobre la base de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, Él nos manda a vivir una vida digna, una vida conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. Él nos manda a andar de una manera digna, santa. Pero es solo cuando comprendemos, cuando entendemos las misericordias de Dios sobre nosotros, es cuando vamos entonces a vivir vidas agradables a Él. De modo que, como decíamos, la doctrina siempre es el fundamento de nuestra conducta. El Señor nos muestra nuestra posición ahora en Cristo, nos muestra sus gracias sobre nosotros,
pero ahora no, pero también nos manda a ser congruentes con ese llamado. Regresemos por favor, hermanos, a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que Dios, a través del apóstol Pablo, está llamando a la iglesia a ser una, a manifestar su unidad. Esa unidad invisible, hermanos, que ya poseemos, esa unidad invisible necesita manifestarse de manera visible en nuestra conducta, en nuestro andar. Así que vamos a ver estos versículos, hermanos, cómo llegamos a este tipo de unidad. Y todo comienza aquí en el versículo 2, con toda humildad, con toda humildad. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos guardar la unidad de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para estar solícitos en guardar, en fortalecernos los unos a los otros en amor? Y a veces olvidamos, hermanos, que la respuesta es muy clara, que la respuesta es muy sencilla, porque el Señor nos ha dejado en su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Y el Señor aquí claramente en este pasaje nos dice que debemos andar en humildad, con toda mansedumbre, en amor, soportándonos en amor. Así que al haber esa claridad, hermanos, lo que nos corresponde es estudiar, es ver cada una de estas cosas para que podamos ponerlas por obra, para poder entender lo que el Señor nos está mandando aquí y entonces poder practicar eso que nos va a llevar a la unidad, a fortalecer la unidad de la iglesia. Así que aquí está el comienzo, hermanos, con toda humildad. Si vamos a caminar de una manera digna como el Señor nos manda, comencemos con toda humildad. La palabra humildad aquí, hermanos, se compone de dos palabras griegas. Una significa pensar y la otra significa bajo o pobre. Es decir, piensa de ti mismo de una manera baja, de una manera pobre. Pero Dios eleva esto aún más, hermanos, porque no nos está llamando a una humildad ocasional. Dice aquí, con toda humildad. Es decir, hermanos, es un llamado a una humildad total que se practica cada día. No una humildad dominguera, no una humildad de solo unos cuantos días, una humildad que se practica cada día. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la carta a los Filipenses, ahí a la vueltecita. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice aquí el apóstol Pablo a los Filipenses, en un pasaje que ahorita vamos a ver por encima, pero que si Dios permite, el hermano Frank en esta serie que nos está dando de Filipenses va a abordar más y va a ser de mucha bendición poder retomar ese pasaje, si Dios permite, la próxima semana. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ven, hermanos, aquí está el llamado también a comportar a esta iglesia
Pablo le dice a los filipenses, compórtense como es digno del Evangelio. Dice Pablo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que vemos el mismo énfasis que en la carta a los Efesios. Compórtense, vivan como es digno de su llamado, vivan conforme es digno del Evangelio. Hermanos, el Señor quiere que la iglesia se mantenga unida por la fe del Evangelio. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo vamos a lograr caminar en esa fe? ¿Cómo vamos a poder caminar en unidad? Bueno, hermanos, la respuesta está enseguida. Filipenses 2, versículos del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí debemos preguntarnos forzosamente, hermanos, ¿cómo vamos a vivir de una manera humilde como el Señor nos manda? ¿Cómo vamos a poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Cómo no vamos a mirar únicamente por lo nuestro, sino también por lo de nuestros hermanos? Y la respuesta es, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículo 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si nos preguntamos cómo podemos hacer para andar en humildad y así mantener la unidad de la iglesia, tenemos que mirar a Cristo y tenemos que ver su humildad e imitarla, ver su carácter e imitarlo y ver lo que hizo por nosotros. Para cumplir los propósitos eternos, redentores de Dios, Cristo se humilló a sí mismo. Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo y se hizo siervo y murió de una manera humillante en esa cruz del Calvario. Él siendo Dios lo hizo, se humilló. Y hermanos, nosotros siendo polvo, nosotros siendo solo merecedores del infierno, a veces somos capaces de vanagloriarnos ante los demás. A veces somos capaces de no perdonar una pequeña ofensa que me hizo mi hermano, como si fuéramos dignos de algo. Pero hermanos, cuando seguimos el ejemplo de Cristo, no hay lugar para el orgullo individual, no hay lugar para vanagloriarnos ante los demás. Todos estábamos en la misma condición. Todos estábamos en la misma condición de miseria, hermanos.
¿O acaso alguien se atrevería a decir que estaba en otra situación, que estaba en otra condición? ¿O alguien se atrevería a decir que aportó algo para su salvación? Hermanos, todos estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso dice el Señor en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Así que no fue por nada especial en nosotros, no fue por algo que el Señor vio que le agradó salvarnos. Hermanos, éramos el más insignificante de todos los pueblos, pero el Señor le plació amarnos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Efesios 2:1 dice lo mismo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, hermanos. Dice Filipenses 1:27, leamos nuevamente este versículo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, cuando la iglesia camina de una manera congruente, de una manera acorde con su llamado, congruente con el Evangelio, eso se va a manifestar en unidad. Y entonces la iglesia estará unida, como dice aquí, estará unida firmemente defendiendo y proclamando la verdad del Evangelio. Y es de esta manera, hermanos, que el mundo podrá ver el poder de Cristo y el poder de su Evangelio. Es la verdad, hermanos, es la verdad la que nos une. Es el Evangelio el que nos une. Y es el Evangelio el que nos lleva a mirar la vida de Cristo e imitar su carácter, imitar su conducta. Es el Evangelio el que nos lleva a mirar a Cristo, hermanos, y poder imitar esa humildad que tanto necesitamos para guardar la unidad de la iglesia. Escucha esto. Si el mundo va a creer que el Padre envió al Hijo, será porque la iglesia manifiesta ese poder del Padre y del Hijo y del Espíritu al hacer visible su unidad espiritual invisible. Regresemos, hermanos, por favor, a Efesios capítulo 4. Dice aquí, yo pues, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ya vimos de la humildad, hermanos, que tenemos el ejemplo supremo de humildad en Cristo, que Él nos ha dejado ese ejemplo, que siendo Dios se humilló a sí mismo, que tomó forma de siervo, que se humilló hasta lo más bajo, con el fin de salvar a viles pecadores como tú y como yo, hermano. Así que, ¿cómo vamos a andar en humildad? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero ahora también nos dice en este versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con toda mansedumbre. Así que veamos qué es esto.
qué es la mansedumbre. Esta palabra mansedumbre, hermanos, significa suave, gentil. Habla de un corazón apacible. Y escucha esto, habla de un corazón donde no hay espíritu de venganza, donde no hay amargura, donde no hay ira ni hostilidad, de un corazón que no genera malas sospechas. Esta palabra en el griego secular, es decir, de manera cotidiana, esta palabra se utiliza para referirse a personas amables, a personas agradables, amistosas. Y el contraste de esto es personas ásperas, duras, violentas, airadas. Esta palabra se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza, por ejemplo, en Gálatas 5:23 y dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. En Mateo 5:5, Cristo dijo, bienaventurados los mansos. Y una de las mejores formas de entender qué es la mansedumbre, hermanos, es verla como el poder bajo control. El poder bajo control. Habla de un creyente que tiene dominio propio. Habla de un creyente que tiene dominio propio. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto, hermanos, este versículo es justo lo contrario a la mansedumbre. En la Biblia de las Américas este versículo es un poco más claro. Dice, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Y ahí atrásito en Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y permítanme leerlo de la Biblia de las Américas. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Así que mansedumbre tiene que ver con esto, hermanos, con el dominio propio. Ahora, si nos preguntamos nuevamente, ¿qué podemos hacer para andar en mansedumbre y así mantener la unidad de la iglesia? Bueno, hermanos, nuevamente la respuesta es, tenemos que mirar a Cristo, mirar su carácter, mirar su mansedumbre e imitarlo. Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. Dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿A qué nos manda el apóstol Pablo, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando? A la humildad y a la mansedumbre. ¿Y qué dice aquí el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta, hermano, a qué nos está llamando el Señor? ¿A qué estaba llamando el apóstol Pablo a la iglesia, a los efesios?
a ser como Cristo, a imitar su carácter, santo, manso y humilde de corazón. Ahora, hermanos, el carácter manso de Cristo no significa que era un carácter débil o que era un carácter que no tenía convicciones. Porque es importante entender esta palabra mansedumbre, qué es lo que implica. Ya vimos que significa eso, ser gentil, dominio propio. Pero recordemos, hermanos, que Cristo tenía un carácter manso, tenía un carácter apacible, santo, amable, pero también recordemos, hermanos, que Él confrontó con toda firmeza a esos líderes hipócritas de Israel. Cristo desató juicio sobre sus cabezas. Cristo se plantó firme, sin miedo ante esa multitud que quería apedrearlo. Hermanos, Cristo tomó látigos cuando habían convertido la casa de su padre, cuando habían convertido el templo en casa de comercio, cuando la casa de su padre estaba siendo profanada. Él tomó látigos para limpiar el templo. Cristo tiene un carácter manso y tierno, como dice Pablo en 2 de Corintios 10:1. Tiene un carácter manso y tierno, pero hermanos, Cristo actuó de manera firme cuando estaba de por medio la reputación de su padre y de la casa de su padre. Pero cuando podía defenderse a sí mismo, usando su poder, usando su autoridad, no lo hizo. Dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se mostró como una oveja ante sus trasquiladores. Tenía poder, tenía autoridad, pero él no la usó para sí mismo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando la guardia de los romanos fue por el Señor al Getsemaní, al jardín del Getsemaní para arrestarlo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que él tenía el poder, la autoridad para llamar a legiones de ángeles para defenderse. Pero hermanos, él actuó como una oveja muda ante sus trasquiladores. Su gozo estaba puesto en la cruz. Eso es mansedumbre, hermanos. Pero veamos más. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. Dice aquí el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo supremo de mansedumbre. Defiendes a Dios, defiendes su reino,
defiende su iglesia, defiende su palabra, defiendes el Evangelio cuando debes hacerlo, pero no te defiendes a ti mismo cuando no debes hacerlo. La mansedumbre, entonces, hermanos, es dominio propio, es ese poder bajo control. Me levantaré a la batalla para defender al Señor, defenderé las Escrituras, el Evangelio, pero no me levantaré para defenderme de alguien que habla en contra de mí falsedad. Encomiendo la causa al que juzga justamente, siguiendo el ejemplo de Cristo. Defiendo su palabra, defiendo su honor, defiendo su gloria, pero no me defiendo a mí mismo. No me defiendo de aquel que me acusa falsamente, no me defiendo de aquel que me persigue, por el contrario, lo bendigo. Mansedumbre. Ese es el ejemplo de Cristo, hermanos. Pero preguntémonos esto. ¿Nuestra vida se caracteriza por este tipo de dominio propio o por una ira descontrolada? ¿Usamos nuestra indignación por las cosas santas o solo para nuestra autodefensa? ¿Respondemos con humildad y mansedumbre a la exhortación de nuestros hermanos? ¿O tratamos de justificar todo, defendiendo nuestro honor? ¿Buscamos la paz y la unidad de la iglesia? ¿O estamos prestos para levantar sospechas y esparcir el chisme? Hermanos, el vivir de acuerdo con la humildad y la mansedumbre que Cristo nos enseñó, dejándonos ejemplo, es lo que nos va a llevar a la verdadera unidad de la iglesia. Regresemos a Efesios, por favor, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El corazón de este pasaje, hermanos, está en el versículo 3. Ese es el punto culminante de este pasaje, donde el apóstol Pablo nos llama a ser diligentes, a esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de los creyentes, hermanos, es crucial para nuestro Señor, pero también es crucial para la misión de la iglesia. El Evangelio, hermanos, se muestra de una manera más poderosa en la unidad de la iglesia. La unidad de los creyentes, de la que Pablo escribe mucho en sus cartas, así como otros escritores del Nuevo Testamento, básicamente, hermanos, es un reflejo de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Así que vayamos allá, por favor, hermanos. Juan, capítulo 17. Juan 17. Y veamos lo que Cristo oró al Padre, versículos del 20 al 22. Cristo oró por muchas cosas, hermanos, pero culmina con esto en el versículo 20 y dice el Señor Jesucristo: mas no ruego solamente por estos. Se refiere a los discípulos que estaban allí con él esa noche, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Cristo está orando por las personas que iban a creer en Él a través de la palabra de los apóstoles.
¿Y cuál es su oración por todos ellos? ¿Cuál es la oración por todos ellos? Versículo 21. Para que todos sean uno. Pero esto que dice aquí, hermanos, no es una unidad superficial, no es una unidad organizacional, es el tipo de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Es el tipo de unidad que disfrutan el Padre y el Hijo. Y dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que esta es una unión profunda, una unidad profunda de vida divina. Una unión profunda de vida divina compartida. ¿Cómo es posible esto? Versículo 22. Dice Cristo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo han compartido la gloria, y esa gloria, dice Cristo, yo les he dado. Nos ha sido dada, hermanos, para que literalmente seamos partícipes de la naturaleza divina. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así que esta es la última petición de nuestro Señor Jesucristo. Él oró por todos los creyentes de todas las épocas. Él oró por todos los creyentes de todos los tiempos, versículo 21, para que todos sean uno. Y nuevamente, versículo 22, para que sean uno. Hermanos, todos los que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos llamados templos del Espíritu Santo en la Escritura. Literalmente, hermanos, la Trinidad, el Dios Trino, mora en cada uno de nosotros, mora en cada creyente. Nos hemos convertido en la morada de Dios. Y así, esa oración por la unidad interna de la iglesia fue respondida por el Padre. Somos uno. Tenemos una unidad invisible, espiritual. Estamos unidos en Cristo. Somos uno. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Una sola iglesia, un solo cuerpo. Somos uno en Él. Poseemos esa vida espiritual interna. Todos recibimos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Todos hemos recibido justificación, redención, adopción, santificación y un día recibiremos glorificación. Así que estamos hablando, hermanos, de una unidad interna invisible. Pero no solo es, hermanos, una unidad interna, porque el punto central, hermanos, de esta unidad, miren nuevamente el versículo 23, el punto central de esta unidad es que el mundo sepa que el Padre envió al Hijo y que nosotros como iglesia somos amados por Dios. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La conclusión aquí es que la credibilidad del Evangelio, hermanos, se construye sobre la base de la unidad de la iglesia.
La credibilidad del Evangelio se construye sobre la base de la unidad de la iglesia. ¿Recuerdan qué dijo el Señor Jesucristo sobre sus discípulos? ¿Cómo la gente iba a saber que ellos eran sus discípulos? Porque se amaban los unos a los otros. ¿Cómo iban a creer que esos discípulos habían nacido de nuevo, que eran nuevas criaturas? ¿Podía ver la gente esa unidad en los discípulos, esa unidad interna invisible? No, no la podían ver. Pero lo que sí podían ver era esa unidad externa. Sí podían ver el carácter de Cristo en ellos, que estaban unidos, que estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito, que podían ver amor en ellos y entonces podían ver lo que el Señor oraba, que habían sido amados por Dios. Así que hermanos, el propósito de nuestra unidad, el propósito de la unidad de la iglesia es que el mundo crea en el Evangelio. Es que el mundo crea en Cristo. Es que el mundo crea que el Padre envió al Hijo y que Él nos ha amado. ¿Y qué responsabilidad es esto delante de Dios, hermanos? La unidad no es solo para llevarnos bien. La unidad no es solo para sentirnos bien y ayudarnos unos a otros. Eso es parte de, hermanos. Pero la unidad tiene un propósito mayor. La gloria de Dios por medio de reflejar el Evangelio al mundo. Ese es el propósito de la unidad de la iglesia, hermanos. Y por eso es tan importante que hagamos lo que el Señor nos manda a hacer para estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el Señor aquí en Juan 17 ora para que seamos uno internamente, ya lo somos, pero también para que seamos uno externamente, porque esa es la base de nuestro testimonio. Y así demostraremos al mundo el poder transformador del Evangelio, el amor de Dios para viles pecadores como nosotros. Entonces la pregunta a la que nos lleva Pablo, regresando a Efesios 4, la pregunta a la que nos lleva Pablo de regreso aquí es, ¿cómo hacemos que lo interno sea externo? ¿Cómo hacemos visible lo que es invisible? ¿Cómo vivimos para hacer visible nuestro llamado divino? Y entonces Pablo dice aquí, versículo 1, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Y cómo es una vida digna? ¿Cómo es una vida acorde a ese llamado? Versículo 2, andando, viviendo con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es el medio, hermanos. Esto que vemos aquí en el versículo 2 es el medio para alcanzar lo que dice el versículo 3. Es el medio para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero hay una tercera virtud ahí, hermanos, en el versículo 2 que nos falta ver. Dice Pablo, soportándoos con paciencia. Soportándonos con paciencia. Esa palabra paciencia, macrotumia en griego, es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Paciencia significa perseverancia en los problemas. Perseverancia en las pruebas o tentaciones. Es la capacidad de permanecer fiel, gozoso, pacífico, contentos, pase lo que pase. La paciencia, hermanos, es la actitud que no se rinde en medio de la dificultad.
Se dice de Abraham en Hebreos 6 que Abraham esperó pacientemente y ¿qué? Recibió la promesa. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Primera de Pedro 3, versículo 8, dice Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y esta es la paciencia, hermanos, a la que se refiere el apóstol Pablo en Efesios, cuando dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí dice Pedro que debemos ser compasivos, amorosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y dice en el versículo 10, porque, y cita aquí el Salmo 34, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Así que el llamado, hermanos, es a esto, a ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos. Y como dice aquí el versículo 10, refrenando nuestra lengua del mal. No hablando mentira, no hablando engaño, no transmitiendo sospechas a otros hermanos sobre otros hermanos, no andando en chismes. Versículo 11 dice, buscando la paz. Hermanos, debemos buscar la paz y seguirla. No ignoramos cómo hacerlo, hermanos. Hemos aprendido a cómo el Señor nos manda cuando hay una situación de conflicto, cuando hay un malentendido, cuando un hermano me ofende. ¿Qué debemos hacer? Ir en amor, hablar con el hermano, tratar de ganarle, de aclarar las cosas para que en la iglesia haya paz, para que no haya sospechas entre nosotros, para que podamos gozar, hermanos, de eso que veíamos en la meditación, para que podamos gozar en armonía los unos a los otros de tanta bendición que Dios derrama en este día especial, de este lugar especial donde Él mora, donde Él está aquí en medio de nosotros, en esta tierra santa. Nuestro comportamiento debe ser de igual manera, correspondiente, equilibrado. Nuestro comportamiento debe ser santo. Pero dice Pablo a los Efesios que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y a qué nos referimos con esto último? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4, versículos 7 y 8, dice Pedro a la iglesia, nos dice el Señor a nosotros, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened
entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta cita que toma Pedro de Proverbios 10:12 no significa que el amor los unos a los otros expíe el pecado. Significa, hermanos, que el amor del cristiano por su hermano lo va a llevar a perdonar cualquier falta. ¿Por qué? Porque el creyente ha recibido el perdón de Dios, porque conoce la gracia perdonadora de Dios en su propia vida. Hermanos, ¿por qué a veces no somos capaces de perdonar una pequeña falta de mi hermano? Y digo pequeña, hermanos, porque cualquier falta realmente, a la luz de la cruz del Señor Jesucristo, es pequeña. ¿Por qué a veces no podemos perdonar esa falta pequeña en el hermano? Porque quitamos nuestra mirada de la cruz. Porque nos olvidamos de todo, de toda la porquería que Dios nos ha perdonado, hermanos. Porque lo que nosotros hicimos antes de estar en Cristo, eso sí fueron ofensas grandes, que llevaron al Señor Jesucristo a ir a esa cruz y derramar su sangre. Nosotros sí ofendimos seriamente a Dios, transgrediendo su ley, siendo rebeldes, pecando de muchas maneras, todos los días, en todo momento, con nuestros pensamientos, con nuestras bocas, con nuestras acciones. Pero cuando tenemos presente eso, hermanos, lo que el Señor nos perdonó, vamos a poder perdonar con facilidad al hermano que cometió una pequeña falta contra nosotros. No vamos a tener ningún problema por hacerlo. Porque ¿cómo no vamos a perdonar al hermano si Dios nos ha perdonado a nosotros? Si Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Ante todo, dice Pedro aquí, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el amor cristiano. Aquel que Pablo describe en 1 Corintios 13, y acompáñenme ahí por favor. 1 Corintios capítulo 13. Versículos del 4 al 7. 1 Corintios 13, versículo 4. ¿Cómo es el amor cristiano? Aquí no está hablando del amor matrimonial, no está hablando de eso, hermanos, está hablando del amor cristiano, del amor que debe haber los unos a los otros, del amor entre los creyentes, del amor en la iglesia. Dice versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la manera, hermanos, en que vamos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, amándonos unos a otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en ese amor donde no hay rencor,
en ese amor que todo lo soporta, que soporta la ofensa, en ese amor que no tiene envidia, en ese amor humilde que no se envanece, que no guarda rencor, en ese amor que no guarda sospecha sobre mi hermano, porque qué tal si el hermano está pensando esto o está haciendo lo otro. Si tienes dudas, ve y habla con el hermano y aclara las cosas y muéstrale el amor de Cristo. Y a modo de conclusión, Efesios 4:3, nuevamente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos, hermanos, significa diligentes, esforzados. En otras palabras, vean lo que el Señor nos está diciendo, hermanos. Hagan todo lo posible para guardar la unidad de la iglesia. No es, hermanos, echarle ganas para guardar la unidad. Solícitos, diligentes, esforzados, hagan todo lo posible para guardar la unidad de la iglesia. No debemos ser pasivos en esto, hermanos. Esforcémonos, hagamos todo lo posible por ser entre nosotros humildes, mansos, pacientes y amorosos los unos a los otros. Y que el mundo, nuestros familiares, nuestros amados congregantes puedan ver, hermanos, que somos uno, porque el Padre nos amó y envió a su Hijo para salvarnos. Y antes de terminar, hermanos, primero Dios, hermanos, en pocos días ya, gracias a Dios, vamos a formalizar ya nuestra política eclesiástica.